ya no está caído, ya se está levantando. Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Por esa razón estamos nosotros pues emocionados con esto, porque esto tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la última fiesta en la cual pues Jesús estuvo en esa fiesta. Él fue, recuerda que derramó el agua, y eso es parte de lo que estamos hoy viviendo. Así que estamos en una fiesta que es la fiesta de los frutos. Es la fiesta cuando se cosechaba el fruto. Entonces era la fiesta de los tabernáculos, y es la fiesta donde siempre participaban también judíos y gentiles. Es la única que participaban los gentiles. Y por esta razón, como dice aquí, que cuando ocurrió esta profecía de Amós, había judíos y gentiles convertidos. Y estaba una discordia, una discusión de que los gentiles se tenían que circuncidar porque eso era parte del pacto de Abraham. Y entonces había una discusión, no pequeña, como dice aquí, porque la Biblia te lo habla todo muy bonito y te dice, hubo una discusión no pequeña, queriendo decir que hubo tremenda discusión, ¿no? De que tenían que circuncidarse, y el otro no se tiene que circuncidar, es por gracia. Y había una discusión, y entonces vino la profecía de Amós dada, y entonces dijo, esto es, el Señor va a levantar el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres conozcan a Dios. Estaba hablando de los gentiles. La iglesia comenzó, podemos decir, allí, realmente para mí la iglesia comenzó, y creo que así fue, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, de cuántos idiomas y de cuántos lugares había gentiles, porque ellos no estaban hablando lenguas de ellos hablaban el hebreo, hablaban el arameo, pero hablaban lenguas de todos, dice, de africanos. Bueno, pueden leer ustedes ahí en Hechos, cuando ellos hablaron en tantas lenguas. Yo hasta lo nombré aquí, todas las lenguas que hablaban, y fueron tantísimas lenguas, hermanos, que hablaron allí, que ni ellos ni conocían esas lenguas. Yo quiero leerlo en eso, un momentito. Dice, ellos comenzaron a hablar en el capítulo 2 de Hechos, y sabemos ahí todo. Verso 7, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hasta ese momento solamente el Evangelio se le había predicado a los puros judíos, nada más que a ellos, porque Jesús vino al pueblo de Israel. Jesús venía primeramente a Israel, pero después ellos sabían que algo iba a ocurrir, porque estaba dicho ya por David y por los profetas de que toda la tierra iba a conocer al Señor. ¿Y cómo iba a conocer al Señor si solamente Dios había hecho planes con Israel? No, Dios había hecho planes con el mundo entero, pero eso iba a tener su tiempo, pero ya había llegado ese tiempo, ¿verdad? Y dice aquí que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y los que estaban afuera se quedaron atónitos, verso 7, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los galileos son bien al norte, allá donde Jesús se desarrolló, en Nazaret, esa es la zona de Galilea, y esto era en Jerusalén, bien bastante al sur, ¿verdad? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, se los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Resultaron que ellos empezaron a hablar en todas esas lenguas de África, de Egipto, no se había repartido la palabra de Dios para ninguna de esas naciones. Era algo que ellos creyeron que estaban borrachos. Dijeron, esta gente están llenos de mosto, ¿cómo es posible que están haciendo? ¿Qué está pasando aquí a las 9 de la mañana? Dios estaba mostrando que su gloria, su gracia iba a ser repartida para el mundo entero, pero ellos no podían entender todo eso. No podemos entender todo de momento, ¿no? Porque es demasiado. Pero ellos lo podían entenderlo, dice, y estaban atónitos, perplejos,
diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están todos hechos borrachos, están todos llenos de mosto. No entendían. Como siempre hay gente que son tan ignorantes, ¿no? Que, eso no es nada, ¿no? Como muchos que sabemos que así pasa, ¿no? Pero otros decían, ¿y qué es esto? ¿No? Y esto realmente vemos que esa fiesta de los tabernáculos, podemos decir que es el clímax del tiempo conocido como la época de la cosecha. Tiempo de tabernáculo, se los digo porque tiene que ver con los gentiles. Es la última fiesta, es la única que falta en la iglesia, es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del fruto. Y ese fruto no es afuera, este fruto es adentro, en nosotros, porque ellos lo hacían afuera. Recuerden que siempre los judíos, todo lo que es el pueblo de Israel, representa lo natural, y aquí estamos ahora viviendo en la etapa de lo espiritual. Así como vemos, dice, ellos fueron edificados de esta forma, y nosotros aprendemos por el ejemplo que ellos han tenido. Son bendecidos porque Dios mandó una palabra eterna para ellos. Solamente aquellos que los bendigan serán bendecidos, pero cuidadito con maldecirlos porque van a ser maldecidos. Y se cumple, lo sabemos. Hemos visto gente que ha maldecido a Israel, la verdad, y se ha muerto. O sea que tenemos muchos testigos y sabemos por qué, porque Dios trabaja tanto en lo natural como en lo espiritual. Israel representa todo lo natural. Por esa razón aprendemos nosotros muchas cosas a través de las escrituras, cómo el Señor actuaba en lo natural con Israel y cómo está trabajando en lo espiritual con nosotros, que somos los mismos. De ambos pueblos Dios hizo uno. No podemos hacer, dice la pared intermedia que había, Dios ya la va a quitar, así como quitó el velo, porque quitó el velo, lo rasgó en su trabajo. Pero ahora nosotros que hemos sido llamados en este tiempo, estamos en una responsabilidad muy grande. Aceptar lo que Dios está haciendo, el misterio grande, cómo se está convirtiendo el pueblo judío. Después que tanto pueblo y tanta gente, y por generaciones el sistema religioso los hizo enemigos. A mí siempre me decían, no, los judíos van para el infierno porque no tienen a Jesús. Así con esa desfachatez. Yo decía, espérate, no entiendo eso, pero yo no voy a decir eso. Yo no entiendo eso, pero yo no voy a decir eso. Porque Dios lo cegó para enriquecernos a nosotros. Ahí lo dice el libro romano, ahí lo dice, claramente lo dice. Dios le puso endurecimiento en parte hasta que venga el tiempo de los gentiles, que venga el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y tú dices, bueno, ¿y qué cosa es plenitud? Bueno, ahí vamos a ver qué cosa es plenitud. Plenitud es madurez total. No dice el Señor es la tierra y su plenitud, todo, quiere decir todo. Por eso dice que alcanzamos, que es necesario que alcancemos la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Dios. Cuando leemos eso decimos, espérate, me caigo para atrás, porque esto es palabra muy grande. Y eso lo vamos a leer ahorita, porque es importante que entendamos esto. El tabernáculo de David se levantó en esa vez que se levantó allí en Jerusalén, en el monte de Sión. ¿Por qué? Para que todos pudieran disfrutar de la presencia de Dios. No había 3/4, ya no había 3/4, era una tienda sin medida, porque no aparece ninguna medida aquí. No hay medida ninguna que diga, bueno, la tienda que hizo David es de tanto, por tanto, como era el tabernáculo, como era el templo, pero la tienda no. Dice, solamente tenía una habitación, y esa habitación estaba en el arca, simplemente para que todos pudieran saber que allí estaba la presencia de Dios, y poder escuchar la alabanza, y poder participar de esa gloria, tanto judíos como gentiles. Siempre en Jerusalén ha habido judíos y gentiles. Siempre ha habido. Ahora hay más de 80 naciones allí en Jerusalén solamente. Representaciones de 80 naciones. Yo no sé ahora a esta altura. Cuando yo estuve en Israel hace como 4 años por ahí, dijeron eso. Me imagino que ahora debe haber como 100 y pico naciones allí. Porque eso, cada vez hay más gente yendo con el permiso, o sea, con todos sus papeles de DNA de que son ellos también judíos. Y están viniendo de diferentes países y están llegando continuamente.
Entonces no sé cuántas naciones habrá ahora allí, ¿no? Pero eso es un número simbólico. Es un número simbólico. Sabemos que Dios ha abierto una puerta grande para los gentiles por haber endurecido a Israel en parte. Le dio un tiempo de endurecimiento. Y el tiempo de endurecimiento fue también para que todas las naciones empezaron a rechazarlos. Todas las naciones los rechazaban, pero cuidadito con esas naciones que los rechazaban. Les vino mucho castigo a esas naciones. Y sabemos esas naciones cuáles son. Y no se ha podido levantar. Pero bueno, Dios es tan bueno que Él puede levantar ese castigo, ¿verdad?, sobre esas naciones. Pero Dios permitió ese tiempo que ellos vivieron. Por eso la fiesta de los tabernáculos es una fiesta de grande, es la fiesta de más regocijo en todas lo que son las fiestas judías. Es una fiesta que todos esperaban porque eran 7 días. Y el séptimo mes, vaya, como que perfección, ¿verdad? El séptimo mes, y eran 7 días la fiesta. Y tenían que hacer afuera unas casitas, unos sucot, ellos dicen sucot, como unas cabañitas abiertas. Y tenía que tener ahí ramas de palmera, un montón de ramas llenas de fruto. Aquí dice todo, yo busqué todos los frutos que traían, ¿verdad? Dice, tenía que tener ramas de frutas de árboles hermosos. Me imagino que había ahí de mango, porque ese es el que más me gusta. De mango, ¿verdad? Higos, ramas de palmera, que simbólico, sabemos que el justo florecerá como la palmera. Ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Todo eso está en Levítico 23, versos 40-43. Bueno, en la ley, que también a mí me gusta ponerme a leer en la ley. Yo dije, yo tengo que aprender todos estos principios, porque estamos nosotros sometidos que no creamos. No, toda la Biblia dice, es inspirada por Dios. ¿No dice así? Toda la escritura es inspirada por Dios. Para mí todo lo que Dios inspira es importante. Más importante que el periódico y que el canal 24, el canal qué sé yo qué, ¿no es verdad? Porque nos da buenas noticias, ¿no? Jesús la celebró y es la que nos falta a nosotros celebrarla, que es la fiesta de los frutos. Entonces ellos allí en esos sucot, en esas cabañitas, ellos comían del fruto. Les contaban mucho fruto, ellos comían del fruto y se alegraban y se gozaban, estaban gozándose porque era el tiempo de la cosecha. Y recuerdan que todos ellos cosechaban. Y para ellos era una alegría porque ya terminaba el trabajo ese de tener que cuidar que saliera el fruto, cuidar que no le cayera esto, y finalmente ya era la recogida del fruto, era de una fiesta muy grande. Y es lo que el Señor está haciendo en su pueblo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Y eso se supone que el Espíritu Santo nos lo da. Ahora, yo tengo que tener conciencia de que eso se tiene que desarrollar en nosotros. Y a veces se desarrolla en la prueba, que es lo que no nos gusta. Enseguida estamos nosotros, mira, así, reprendiendo la prueba. Y yo sé que a nadie le gusta pasar por prueba, ¿verdad? Dice, bueno, Señor. Pero es bueno. No, sí, porque entonces te afianzas. Y dice, aquí la fe crece. Bueno, ¿cuántas cosas pasan en las pruebas? Pero bueno, hoy no voy a hablar de las pruebas, ¿no? Voy a hablar de la fiesta del hombre nuevo. Esa es la fiesta del hombre nuevo. El que presenta el fruto nuevo. Yo me gocé, hermano, cuando Sid Roth, que es uno que habla por... Pues es un judío cristiano que lleva como 30 años él anunciando el evangelio y ha predicado en varios lugares y a puros judíos le ha predicado y se han convertido muchos y todo. Él es la única persona que yo oigo que dice en la televisión la fiesta del hombre nuevo, porque nadie, ninguna religión habla del hombre nuevo, de la nueva criatura que somos. ¿No dice en el Señor que la nueva criatura somos en Cristo Jesús? Que el hombre viejo ya va pasando y viene el hombre nuevo. Es el único, y yo me sorprendo que él habla, es la fiesta del hombre nuevo, así le dice a la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta del hombre nuevo, del nuevo fruto, ¿verdad? Y proféticamente fue lo que hizo David, trasladar el arca. Yo digo, David quizás se quiso adelantar. David, como él tenía su corazón como ese hombre nuevo,
había tenido esa experiencia y la tenía por la unción que había en él, porque él tenía esa unción. Él no lo quería para él solo. Cortaditos. Él lo quería inmediatamente compartirlos a los demás, ¿no? Que todos supieran que Dios era para todos. Dios no era para el sumo sacerdote, Dios no era para los levitas, no era solamente para aquellos que estaban alrededor del templo, que trabajaban, era para todo el mundo. Y eso era un escándalo. Bueno, al nivel sacerdotal era como decir, eso es una falta de respeto, porque mira que poner el arca ahí arriba, cuando el arca tenía que un tabernáculo que tenía un orden, que tenía ahí los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, para llegar allí, llegaba ya con la lengua fuera. Bueno, pero es verdad, porque tú dices, solamente el sumo sacerdote podía llegar, más nadie podía llegar allí. Te podías ahí llegar, estacionarte hasta el lugar santo y ya no podías pasar, no tenías permiso de Dios. Y solamente aquel indicado que entraba una vez al año. O sea que había muchas limitaciones, pero Dios no quería esas limitaciones. Pero Él tuvo que poner ciertas reglas para preparar al hombre para lo que iba a venir. Porque siempre Dios es un Dios que se sienta y calcula. Y hace todo porque Él, para Él un día es como 1000 años como un día. Él tiene todo el tiempo. Los tiempos de Dios son, a veces no los entendemos. Cuando le dijo a Abraham, sale, va a tomar un hijo, Abraham dijo, mañana mismo lo tengo, no, 25 años, porque así es Él. Él está esperando, trabajando con nuestro carácter, trabajando con todo lo que nosotros aquí lo creamos, pero eso no pasa aquí, sino que se queda acá y estamos así, como decimos nosotros, un cachumbambé. No sé aquí cómo le dicen a cachumbambé, que es ese palo que se siente uno en la punta y otro en el otro y hace así. Sube y baja. Son sube y baja. Sube y baja. Bueno, nosotros le decimos cachumbambé. Yo no lo conozco. Bueno, y así estamos nosotros, algo así. Él lo profetizó y lo sabemos que ahí, como dice en Amós 9:11, y es el tipo o la figura de la congregación del hombre nuevo. Es un tipo. Y eso era demasiado nuevo para unas mentes que todavía no estaban muy acomodadas para lo nuevo. Como pasó, hermano, cuando comenzó la iglesia, vamos a poner por los años ya 70, que empezaron a venir y traer guitarras y traer una batería. No, hombre, eso era un pecado, traer una batería en una iglesia, un drums, porque eso era instrumentos del mundo. Instrumentos que nunca se habían usado en las iglesias. No, ¿cómo tú vas a poner un instrumento que lo usa la gente, tú sabes, en el mundo? Y fue un tiempo chocante, porque estos no entendían y no querían, y estos lo entendían y entonces tenían que, pues, oposición. Como nos pasó a una hermana, llegó con una guitarra a la iglesia, una muchacha jovencita, dice, un canto al Señor, el pastor le dijo, ese instrumento es del mundo, sácalo de aquí. La guitarra, hermano, un instrumento de cuerda. A mí me chocó. Yo dije, ¿qué? Yo no consideraba que la guitarra era yo consideraba que era un instrumento musical como cualquier otro, ¿no? Pero bueno, yo digo, imagínate, ella pobrecita, imagínate, vino inspirada para cantarle algo al Señor. Fue como un jarro de agua fría, porque estábamos en esa transición, que todo esto era malo, que si esto es malo, porque había un desconocimiento total de lo que es la alabanza a Dios, de los salmos, donde tú no podías ni aplaudir en la iglesia. No se podía aplaudir en la iglesia. Por más de 16 años yo no pude aplaudir en la iglesia, no se permitía, porque eso, tú sabes, eso no es orden, no es orden. Entonces hacíamos así. Eso es lo que nos permitían hacer. Bueno, fue una etapa, ya no es así. Digo, que yo sepa, ya todos los lugares donde yo estuve ahora están bien encaminaditos, por lo menos en la alabanza, ¿sí? Quizás en la escritura todavía va un poquitico lejos, lento, pero bueno. Pero quiero que leamos en Romanos 11, versos 25 al 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No quiero que ignoren este misterio. Todas las cosas de Dios son misterios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Y Dios no expone así una tremenda verdad
así a ojos de todo. ¿Para qué? Para que no entiendan y pequen con su boca y con su pensamiento. Pero el apóstol Pablo les habla bien claramente. ¿A quién? A los gentiles, a los romanos. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muchos dicen, eso es que todos los gentiles se van a convertir. No, no es eso. Hay gentiles que no se han convertido, hermano. Es más, hay gentiles que son cristianos y no se han convertido. Están convencidos, pero no convertidos. No hay hombre nuevo ahí, no, de verdad. Están convencidos y respetan a Dios y todo, pero entrega así, total, no. ¿Ok? Pero bueno, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora bien, ¿qué cosa es la palabra plenitud? Yo busqué el diccionario cristiano, dice, buscando, dice, es la totalidad de los poderes de Dios. Plenitud quiere decir abundancia excesiva, madurez completa. Tú dices, que los gentiles vamos a tener madurez completa. Hermano, cuando tú dices esto, los hermanos te dicen, bueno, vamos a tener madurez porque Dios nos perdona. No, hermano, madurez. Dios no tiene necesidad de perdonarte porque tú no vas a caer en nada que esté contrario a Él, porque va a haber una perfección en tu corazón, en tu actitud, en tu mente, en tus pensamientos, porque hay una madurez total. Plenitud quiere decir madurez total. Y esto, hermano, yo pensaba que era cuando todos los gentiles se convirtieran, porque así me enseñaron. Cuando se convierten todos los gentiles, entonces los judíos se van a salvar. ¿Sabe Dios cuándo? Y así siempre nos ponían la coletilla. ¿Y sabe Dios cuándo? Porque son duros, son bien duros. Así nos decían. Porque ellos no creen en Jesús. Es más, lo mandaron a matar. De eso me llenaron la cabeza. Es la mentira más grande. ¿Quién lo mandó a matar? El ambiente religioso que había allí. El sistema religioso que querían seguir siendo ellos y no Dios en ellos. Y ellos fueron los que hicieron todo lo posible que lo crucificaran. Pero los judíos no, el pueblo judío lloró, sufrió, y lo vemos ahí con los discípulos, se escondieron, no querían que mataran a Jesús. ¿Los discípulos eran judíos o eran gentiles? Eran judíos. Y había una congregación judía grande. No solamente ahí, cuando salió, después que el apóstol Pablo, que era romano y era judío, porque él era nacido en Roma, pero era judío de nacimiento, o sea, criado a los pies de Gamaliel, judío. Pero él defendía la fe judía y él creía que el Mesías no había venido. Entonces le hizo la guerra y mandó a matar muchos judíos y mandó a maldecirlos y hizo horrores, que después sufría porque decía, yo me quitaría estos ojos, yo sé que los hermanos me dieran los ojos para que yo no me recuerde de toda esa. Y muchos dicen, no, es que el apóstol Pablo padecía de los ojos porque le apareció la luz. Por favor, ¿cómo se va a aparecer la luz de Dios y te vas a enfermar de los ojos? Te digo porque así nos enseñaban a nosotros. Fíjate cuántos errores, hermano. Qué ignorancia tan grande. Cuando verdaderamente él dice que ellos querían decirle, yo te doy mis ojos, pero para que no vuelvas a recordar lo que viste, cómo los mandaste a matar, cómo les mandaste, porque eso le dolía a él. Él dijo, no necesito, no merezco ser llamado apóstol. Cuando yo perseguí la iglesia, no merezco. Él sufría y decía, y viene un mensajero de Satanás que me hiere. Le metía eso en la cabeza y le decía, mira lo que hiciste a la iglesia. Vea al apóstol Pablo, realmente entra en lo que él sufrió, porque ya cuando vino aquella luz y el cambio en los 3 días escuchando todo lo que Dios tenía para él, se dio cuenta cuántos errores había cometido. Pero ya era tarde, ya había pasado, muchos habían muerto por causa de su condena, porque él los buscaba hasta en ciudades donde estaban escondidos. Ahí lo dice, hermano. ¿Para qué? Y los sacaba de la casa y los llevaba para que los mataran. ¿Cuántas
cosas. Pero bueno, no vamos a hablar más del apóstol Pablo porque verdaderamente fue una bendición para nosotros, pero para que podamos entender cómo fue la condición de él y cómo ha llegado aquí, él hablando de la plenitud de los gentiles. Cuando él veía que tenía oposición por aquí, por allá, dijo, me voy a los gentiles y a ellos les voy a predicar. Y ahí se dedicó a ir a Asia, ir a Italia y fue a muchos lugares que sabemos que fue golpeado y cuántas cosas pasó por causa del evangelio, predicando a los gentiles. Pero él se iba a la sinagoga y de allí predicaba, iba a toda la sinagoga de esos lugares porque ya se congregaban donde quiera. Entonces la iglesia empezó a constituirse entre gentiles y judíos, porque muchos gentiles se empezaron a convertir y comenzaron a llenarse y se comenzó pues por toda la persecución un reguero por todos lados y se fueron por muchos lugares, ya sabemos en la historia, y lo encontramos en varias veces en las escrituras. Dice, hay un versículo aquí que quiero que leamos también, que está en Juan 1:16, que dice de Jesús. Jesús era perfecto, ¿verdad, hermano? Amén. Bueno, mira lo que dice aquí. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque hay cosas que lo hemos hecho por gracia, la verdad por gracia, porque ni lo merecemos. La verdad que ni lo merecemos. Ajá. De su plenitud tomamos todo. Si no hubiera sido perfecto, y fue perfecto en todo, porque él murió, porque se dio. En la cruz estaba destrozado Jesús y no se moría. Cualquiera se hubiera muerto. Ya por toda la sangre que se había derramado, por todos los latigazos que le habían dado y todo, por todo, hasta que él nos dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Él entregó su vida. Cuando me dicen, Jesús se murió de un ataque de corazón, por favor. Y lo dicen pastores, no, él murió de un ataque de corazón. ¿Qué ataque de corazón? Él entregó su vida. En tus manos entrego mi... Y lo dijo tan fuerte que las piedras se empezaron a partir. Y vino un terremoto. Oígame, como un moribundo va a gritar de tal forma que se provoque un terremoto. Y dice, cuando gritó, y todo sorprendido, hasta el soldado que lo vio y vio la forma que murió, dijo, este es hijo de Dios. No le quedó otra alternativa. El mismo que estaba ahí, el centurión ese que estaba ahí, se dio cuenta por la forma que murió, porque nadie moría así. Todos morían boqueando ahí. La verdad, después de perder tanta sangre y ahí, y se metían 2 o 3 días ahí colgados, y horrible. Jesús, no, 6 horas, nadie duraba 6 horas, todo el mundo duraba hasta 2 días en la cruz, hermano. Duraban. ¿Qué pasó? Cuando vieron que se acercaba la fiesta de la Pascua, dijeron, hay que acabar de matar a esa gente, y se sorprendieron que Jesús ya estaba muerto. Se sorprendieron, no tuvieron que romperle las piernas, y a los demás le rompieron las piernas, los acabaron de matar, pero a Jesús no, porque Jesús no iba a morir así. Él iba a entregar su espíritu, era perfecto. Es más, no se iba a morir. Si él hubiera querido, no se hubiera muerto, hermano, aunque hubiera perdido toda la sangre. Pero tenía que morir por nosotros. Tenía que hacerlo. Su plenitud, la plenitud de él, tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Por eso cuando él, yo digo, bueno, no sé si esto es imaginación mía, cuando él fue a recoger a los cautivos del tiempo de Noé, que el enemigo los tenía presos allí, porque Noé no les predicó a la gente allí ese tiempo. Dios no le dijo, ve y predica a la gente para que se meta en el arca. Eso también es otra predicación que yo oí muchas veces. No, que no, esto predica y predica 100 años y nadie se entregó. Dice, por favor, Dios le dijo, tú, tu mujer, tus 3 hijos y la mujer de tus hijos y los animales, y tantos limpios y tantos sucios. No había ley todavía. Él sabía cuáles eran los animales limpios y los animales sucios. Todo eso lo sabía porque ya la ley se las había enseñado a ellos verbalmente, pero no escrito en tablas como lo escribió Moisés o como lo escribió Dios. El dedo de Dios lo escribió. Y tú dices, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y fue, yo me imagino cuando él llegó allí, le dijo, ay, llegó otro, el enemigo. No fue así, pero bueno. Y él le dijo, mi hijo, te equivocas.
Yo morí porque di mi vida, di mi espíritu, pero nunca pequé. Así que afuera todo. Y les predicó a los espíritus encarcelados. Ahí lo dice del tiempo de Noé. Ahí lo dice la Escritura. Si lo encuentras, Andrés, me lo dice. Porque eso no lo anoté, no estaba en él. Pero, Después que resucitó Jesús. sí, eso fue después que resucitó. Él fue allí. Imagínate, eso fue, pues, solamente, déjame decirle, muy poca gente predica sobre esto, pero porque es un misterio. Los misterios mucha gente no se mete porque dice, no sabe Dios, yo no entiendo mucho de esto, pero bueno, Pero ella está hablando de esa plenitud que Jesús murió en esa plenitud. Y ahora esa plenitud nos está dando a nosotros. Nos está dando a nosotros. Dice, cuando venga la plenitud de los gentiles, espérate, entonces yo tengo esperanza que así va a ser. Entonces, ¿verdad lo que dice aquí Efesios? Aquí está. Es 1 Pedro 3:19. Entonces fue, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Del tiempo de Noé. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Hay otro verso también. Sí, hay otro verso también. Primera de Pedro 3:19. Sí, bueno, por supuesto, eso vamos a leer lo importante, ¿no? Primera de Pedro o segunda de Pedro. Primera. 3 ¿qué? 19. Ajá. En el cual dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es un misterio. Dios fue. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo y se imagina que tremendo, ¿verdad? Que es una tremenda bendición. Pero si aquí nosotros grabamos, por ejemplo, en Efesios 4:13, hemos leído muchas veces ese versículo. Y cuando a veces hemos leído ese versículo, bueno, aquí todos ya conocen esto porque el Señor nos lo ha dado hace tiempo y lo hemos compartido, pero algunos te dicen, ay no, yo creo que eso no puede ser así. Y gente que ha estado aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la totalidad, de todo lo que verdaderamente Él es. Como dice, como leemos nosotros también, ahí lo encontramos nosotros en ese mismo Efesios, pero capítulo 3, en el verso 14, Efesios 3, 14. Efesios 3, 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, echando raíces, ¿qué quiere decir arraigado? Y cimentados, o sea, poniendo simiente y firmeza, como dice aquí, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso no acepto cuando me dicen, no, pero es imposible, porque esto, que el hombre es pecado, que esto, que... No, yo no acepto eso, hermano, no lo acepten. No está escrito eso. Yo creo lo que dice aquí, no creo lo que le dice el hombre aquí, no lo creo. I'm sorry, aquí tengo a la ley y al testimonio.
a la ley y al testimonio. ¿Sí? Porque a veces oigo ciertas cosas como que dándole aplausos a nuestras limitaciones. No, nosotros no tenemos que estar aplaudiendo nuestras limitaciones. Al contrario, decimos, Señor, eso que tú escribiste aquí, que lo escribió el apóstol Pablo, lleno de tu espíritu, que habla de las 4 dimensiones, habla de 4 dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y toda la plenitud de Dios. No, hermano, me falta. Yo voy por el 4º escalón, todavía tengo que seguir más para arriba. No, sí, es que todo dice uno, ya yo me sé toda la Biblia, ya no, ya con eso tengo. No, ya yo recibí a Cristo en mi corazón, ya con esto tengo. No, falta. Si eres salvo, si tú mueres hoy te vas, pues va con el Señor. Y después, pues irás siendo perfeccionado. Yo no sé cómo va a ser después, yo no te voy a decir ni el concepto hasta que lo encuentre aquí. Entonces yo te digo, ¿cómo? Pero yo sé que los que están en Cristo, están en Cristo. Pero mientras estamos vivos, hay un plan de su plenitud, porque tiene que pasar, llegar la plenitud de los gentiles, tiene que llegar, para que entonces el resto de los hombres conozcan a Dios. Y ahí están los judíos, por eso es que te están convirtiendo tantos judíos. Por eso vemos, este mismo hermano C. Roth dice que lo invitaron a predicar en un lugar que eran puros judíos, y se sorprendió que una cantidad de judíos se convirtieron al Mesías, a Jesús, que hasta él se sorprendió, porque eran muchísimos. ¿Por qué? Porque ya estamos en ese tiempo. Y él es la única persona que yo digo que él dice, el hombre nuevo que Dios está haciendo. Porque todos los demás te dicen, bueno, por aquí, por allá, pero bueno, Dios quiere que se despierte el espíritu ese espíritu de Dios verdaderamente que está funcionando y trayendo todas las cosas en ese orden, que se acabe de revelar completamente. ¿Para qué? Para que ya no estemos nosotros, tú sabes, divagando. ¿Será así? ¿Será así, Señor? ¡Ay, perdona mi debilidad! Ya yo me canso de eso. Ahora, si es un bebito en Cristo, pues tú sabes que está en el pleno atrio. Pero el tabernáculo que puso ahí David no tenía atrios, no tenía lugar santo. Lo que tenía era una alabanza, tenía una expresión de Dios 24 horas, la presencia de Dios 24 horas. Porque muchos estamos esperando, bueno, tengo que pasar de acá. Bueno, está bien, igual nosotros empezamos en kindergarten, seguimos para primero, segundo, tercero. Cuando terminamos el 6, bueno, pues ahora voy para acá y para allá. Y después Pero esto dice que el Señor adelantará el tiempo. Y estamos viendo que el tiempo se está adelantando. Ya estamos viendo que muchas cosas, ya estamos viendo que hay muchos gentiles que se han convertido. Hay congregaciones de gentiles que ya aman a Israel. Aman, decía el primer ministro de Israel, los mejores amigos de los judíos son los cristianos. ¿Cuándo los judíos decir eso, hermano? Nunca, al contrario. Ellos pues no queremos nosotros contaminar porque son incircuncisos. Ya no. Ya consideran que son los que están bendiciendo a Israel, los que lo apoyan. ¿Por qué? Porque la puerta divisoria que había allí ya se está deshaciendo completamente. Se tiene que deshacer. ¿Para qué? Para que nosotros cuando los veamos a ellos, miren, nos gozamos ahora cuando estuvimos aquí en la sinagoga, que estuvimos, ¿verdad? Que son cristianos, judíos cristianos. Están en el mismo proceso que nosotros, ellos también tienen que entrar en eso. Y van a entrar, y están entrando. Y nos gozamos. Porque ¿para cuándo nosotros tener esa libertad de ir a participar con gente que no creían en Jesús? Pero ahora sí creen en Jesús y le dice, Él es el Mesías. Y eso pues es un regocijo tremendo, porque el Señor habla de la plenitud y de todos juntos. Dice aquí en Colosenses capítulo 1, en Colosenses 1, el verso 15, creo que es el 15, sí. Hablando de Jesús. Porque yo sé que Jesús le decía que era un impostor, que era esto, que era aquello. Pero las señales que hizo Jesús y su carácter manso y humilde, porque fíjense, he visto gente que ha hecho muchas señales y todo, y desgraciadamente a veces pasa que se le va la cabeza. A Jesús nunca se le fue la cabeza. A Jesús nunca.
mantuvo un carácter manso y humilde. 1:15 dice, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, quiere decir el privilegio y la superioridad. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero fíjense, en el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda total y todo. Jesús tenía todo lo que tenía el Padre, pero no que se deshizo, sino que no usó eso. Él simplemente usó lo que el Espíritu Santo le dio y fue sujeto al Espíritu de Dios, y en ningún momento Él tomó ocasión de que Él era Dios. En ningún momento Él no se sujetó, como dice, no se sujetó de que era Dios, sino que Él tuvo que caminar obediente al Espíritu de Dios que recibió allí en Jordán, que se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y vino sobre Él y fue lleno del Espíritu Santo, y Dios trajo una palabra: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Todo fue un testimonio completo. Entonces Él no se sujetó en ningún momento. Él no tomó ocasión de decir, aquí soy Dios y voy a hacer cosas, los voy a apantallar a todos, me van a creer. Para nada. Él quería caminar como nosotros podemos caminar ahorita, lleno del Espíritu Santo. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, por primera vez a los 30 años, Él salió anunciando el reino. Él no lo había anunciado antes. Él solamente dijo a los 12 años, no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero nadie lo entendió. Nadie lo entendió porque el negocio de su padre José era carpintero. Y a él le decían el carpintero también. Hay un versículo que dice Jesús, el carpintero. O sea, él como hijo primero que tenía, pues tenía todas las leyes judías, ¿no?, que tiene que seguir la tradición de aprender lo que sabía el padre. Pero eso no era, y él se sometió y se sujetó a su padre y hacía todo lo que el padre, su padre en la tierra, pues sujeto, como dice, creció delante de los padres y delante de Dios y delante de los hombres, y se mantuvo. Pero a los 30 años le preguntaron, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y dice, ¿quiénes son? Mi padre y mi madre y mi hermano no son los que aman la palabra, los que cumplen la palabra, los que hacen los mandamientos. Esos son mi padre, mi madre, mis hermanos. Tú dices, ay, pero ¿cómo Jesús se habló así? ¿Qué brusco? No, Él estaba consciente de quién estaba en Él y que el Padre lo estaba dirigiendo. Y Él sabía que era su Padre y lo mencionó siempre. 3 años y medio nomás que Él hablaba del Padre. No digan que yo he hecho los milagros, miren, y denle la gloria al Padre. Ni siquiera se tomaba en la gloria. Fíjese qué humildad, qué tremendo. Y efectivamente, el Padre en Él, el Padre estaba en Él, pero no podía decir eso. Solamente, ¿verdad? Se lo dijo a Felipe, me viste a mí, ya viste al Padre. Me viste a mí, ya viste al Padre. Pero hermano, eso no lo podían ellos, pues, entender. Es muy difícil entender las cosas espirituales si el Espíritu Santo no te enseña. Y Él simplemente, de ahí en adelante, Él empezó a mostrar completamente toda esa plenitud, pero sujeto al Espíritu de Dios, lo que el Espíritu de Dios le permitía. Qué tremendo. Por esa razón, cuando Él fue llevado preso, le dijo, oye, pero ¿no eres tú, pues, que sanaba? Y mira, yo puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y me sane, pero no es así. No es así. Tiene que ser como el día. Y se te tuvo que sujetar. Para mí eso es plenitud. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo que a nosotros no nos gusta, yo creo que no es de Dios.
Ay, no, no debe ser de Dios, porque no me gusta eso. Perdonar, a nadie le gusta perdonar. A nadie le gusta perdonar. Y más difícil olvidar. No, esto no es de Dios. Plenitud tiene que ver también con el perdón, con cuántas cosas que a veces nosotros consideramos que no puede ser. Jesús lo hizo. Cuando Él dijo, si te dan una mejilla, es por la otra. No, esas son cosas muy duras. A él cuando le dieron una mejilla, Él dijo, ¿por qué me hieres? Y no creo que lo dijo así, ¿por qué me hieres? No, porque también hay que saber cómo Jesús hablaba, ¿no? Y yo imagino que dijo, ¿por qué me hieres? Y yo imagino que aquel se choqueó, como dicen aquí, ¿no? Cuando Jesús le dijo así. Pero bueno, esto es lo que nosotros estamos mirando en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del hombre perfecto, del hombre nuevo, vamos a decirle así, del hombre nuevo, la congregación del hombre nuevo, que está entendiendo las cosas. Esa es la plenitud de los gentiles. Cuando pase todo esto que está pasando, ¿verdad? Y esta es la parte que solamente decimos, bueno, nada más que seremos nosotros, no, hermano, no vamos a nosotros poner límites. Yo quiero que entren todos. Yo quiero que todos puedan entender esta gloria y compartir esta realidad. Aquellos que verdaderamente tienen, pues, están enfocados, porque mucha gente ni lee la palabra. Mucha gente no lee la Biblia. No conoce ni la palabra. Y tú le hablas, sí, no, porque el rey fulano, sí, ¿dónde está eso? Yo cuando me dicen así digo, mejor ni sigo hablando. Me doy cuenta que no sabe nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que empaparnos en nuestra historia. Esta es nuestra historia. Hay gente que no lee la Biblia. Yo necesito la Biblia porque es lo único más verídico que puedo tener para saber este tiempo que estamos viviendo. Que estamos viendo, hay una epidemia. No, ahora es una pandemia porque está en el mundo entero. Epidemia es cuando es un solo lugar. Pero pandemia es cuando ya, espérate, ¿dónde está eso? Ahora quizás la gente busca aquí. Y qué bueno. En Facebook me apareció mucha gente poniendo el Salmo 91. Está bueno, porque a través de muchas tribulaciones buscamos la presencia del Señor. Viene la situación y buscamos a Dios. Y eso es lo que Dios hacía. Cuando el pueblo de Israel andaba y le daba la espalda a Dios y andaba, somos ricos, tenemos miracobeno, Dios nos ha bendecido, todo nos va bien y todo, y se olvidaban de Dios. Y Dios decía, ah, sí, tú vas a saber. Y soltaba a aquellos que le hacían la vida imposible, ¿no? Los filisteos o los sirios, ahí los apretaba. ¿Por qué? Para que por lo menos sí volvieran a Dios y fueran bendecidos de verdad. ¿Ves? Y entonces aprendemos en esas historias cómo Dios trataba a su pueblo. Y a nosotros nos trata también, porque de ambos pueblos Dios hizo uno. No vamos siempre a estar diciendo, bueno, pero con Israel es así, pero con nosotros es especial, porque nosotros somos los lindos de Dios. No, hermano, no. Dios ama a Israel. Es el reloj profético de las naciones. Dios dijo, siempre serás Israel, siempre serás ahí, siempre estarás plantado. Y te levantaré y habrá sembradíos en tu tierra y el río habrá y no parará la lluvia, porque yo los atormenté, los enseñé, los castigué, pero no va a ser así más hasta que pase el tiempo de estos los gentiles que van a abrir su corazón y esa pared intermedia será quitada. Estamos viendo eso, hermano. Entonces el tiempo es estamos a la hora pico. Yo lo veo por las escrituras, no lo veo tanto por las noticias, no veo noticias, la verdad es esa. Yo lo que veo, lo que me mandan ahí y me entero, digo, lo que le dice la gente, pero que no, ¿por qué? Porque para mí las mejores noticias las tengo aquí. Y por aquí aprendo de que todo eso estaba escrito y todo eso tiene que venir, todo esto se tiene que ver. Por eso, cuando vamos ahí a Romanos 11, y vamos a concluir ahí porque ya no sé qué el tiempo es, ¿ok? Vamos a Romanos 11, para saber un poquito, el versículo 17 en adelante, para más o menos entender lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tabernáculo que David levantó, un tabernáculo diferente, no diferente porque tenía el arca. Sabemos que Jesús representa el arca, es la presencia de Dios. Ya no necesitamos un artículo para decir yo adoro este artículo, esta cosa bonita, yo la adoro porque aquí está la presencia de Dios. No. Dios no quiere eso. Él quiere la presencia de Dios está en tu corazón. Eso es lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Romanos 11.
terminar, ya vamos a leer los del verso primero. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjate que sigue diciendo su pueblo. No, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo era benjamita, era de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías en la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pues así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Pero dice David: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, verso 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a celo. Al ellos no recibir ya y a ellos endurecer su corazón, entonces el apóstol Pablo dijo: voy a los gentiles. Ya Dios había decidido. ¿Recuerdan cuando fueron a buscar a Pedro para llevarlo a casa de Cornelio? Cornelio era gentil, y hasta ese momento nadie gentil pues tenía el derecho de conocer a Jesús. Y fueron a buscar a Pedro, y Pedro estaba en el balcón allá arriba, en el techo de la casa, que es muy común en las casas judías tener allá arriba, y hasta arriba siembran, y estaba ahí recostado y tenía mucha hambre, y Dios le dio una visión. Un lienzo bajó del cielo con animales inmundos, y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Dijo: ¿qué? Yo nunca he comido nada inmundo. ¿Qué le mandó ahí? Pues sabe Dios, serpiente, cochino, puerco, que sabe Dios qué animales fueron inmundos. Le dijo: no, Pedro, lo que yo limpié no le llames común. Y no entendía por qué eso estaba en contra de la ley, y en eso tocan la puerta. Cuando va, eran los siervos de Cornelio que le dijeron: venimos para que Pedro vaya a visitar a mi señor, que él quiere que vaya allá a su casa. Y Cornelio era un gentil, y entonces dijo: bueno, pero se acordó de la visión. Dijo: Señor, si también quieres tú que le dé este mensaje a los gentiles. No se había hecho eso, no se había hecho eso todavía, ni siquiera ni Pablo, nadie. Pedro. Y Pedro, cuando llegó allí: bueno, ¿qué quiere que haga aquí, Cornelio? Bueno, que mira, era un hombre bueno, de buen corazón, ayudaba, daba limosna, era un buen hombre, muy bueno, amaba a Dios y sabía que algo le faltaba. Yo quiero que tú digas, nos enseñes qué es lo que nos falta. Y ahí empezó a hablarle él de Jesús, y en eso el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos, la familia Cornelio, y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Ahí no estaban los testigos para oírlo hablar en medas, en lenguas egipcias, en lenguas africanas, pero sabemos que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, ese es el lenguaje de Dios. Ese es un lenguaje. No creen que es una jerigonza, es un lenguaje. Hemos tenido esa experiencia y es tremendo. Anhélenlo, deseenlo. Eso es tremendo, hermano. Es tremendo. Y dijeron: pero ¿cómo es posible que también el Espíritu Santo cayó sobre ellos? ¿Cómo? Y estaba Pedro, que era tan celoso. ¿Verdad que Pedro era celoso, verdad? ¿Cómo? ¿El Espíritu Santo también a los gentiles, a los incircuncisos? ¿Cómo? No entiendo. Por eso ellos dijeron después: hay que circuncidarnos, porque ya cayó la gracia sobre ellos, no están circuncidados. Y este le dijo: no es necesario, no los inquiete a ser circuncidados, sino que se aparten de todo lo que sea pues idolatría, de sangre, de ahogado, etcétera, etcétera, cosas que los gentiles usaban, ¿no?
pero no los inquietes porque no tienen que hacer esto. Esto es, y está dicho allí por esta palabra que dio Amós. Dios está levantando el tabernáculo de David que estaba caído, para que el resto de los hombres conozcan a Dios. Y esa fue la sorpresa que se llevó Pedro. También a los gentiles, ¿cómo? No sabíamos esto, cómo Dios se lo guardó ese secreto. No, estaba en los Salmos, estaba en Isaías, estaba en todas las escrituras, pero no entendían las profecías todas, como nos ha pasado a nosotros. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si las raíces santas, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, todo lo que hizo el Señor fue que el olivo bueno, Dios desgajó al pueblo judío, y puso ahí, hizo un injerto, el pueblo gentil. Y el pueblo gentil, que era un olivo silvestre que no daba nada, un olivo silvestre no sirve para nada, lo injertó para que entonces comenzara a abrir sus ojos y comenzara a entender. Y dice, si yo hice esto, yo puedo todavía injertar la rama del olivo bueno en el olivo bueno. Yo puedo hacerlo. ¿Ve? Si yo pude desgajarlo y quitarlo para que no entendiera y lo entenebrecí su mente, para que entonces la riqueza de las naciones pudiera ser para todas las naciones, porque déjenme decirle, ellos eran muy celosos. Ellos nada más, ellos. Y eso no solamente lo digo yo, lo dijo también Sid Roth, que es judío. Dice, nosotros éramos muy celosos. Hasta éramos medio antisemitas también. Nos creíamos los mejores. Nos creíamos los santos, los de Dios. Y entonces Dios dijo, ajá, ahora te voy a desgajar. Y lo quitó del olivo verde. Y entonces ellos fueron enceguecidos. Y entonces nosotros que ni la comíamos ni la bebíamos, ¿no? Pero también somos imagen de Él. Nos puso en el olivo. Yo una vez traje dos ramas de olivo aquí. Uno lleno de fruto y uno sin fruto. Pero ahora mi olivo no dio fruto, así que no pude traerlo. Ajá, para que pudiéramos entenderlo. Vamos a terminar aquí, vamos a terminar en esto. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la savia rica del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te está sustentando a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, así que no te ensoberbezcas, sino teme, no te creas mucho. A mí me enoja cuando veo gente cristiana y dice, a mí no me interesa nada de Israel. Me enoja por la ignorancia, me enoja mucho, porque el Señor dice, al que bendiga será bendecido. Y eso se cumple, hermano, eso se cumple. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado y caes en ignorancia. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo religioso? Tienen a Cristo, pero lo tienen en su mente, no va al corazón. Están cortados y no entienden. Muchos que le expliquen no entienden. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ellos, ¿quién? Los judíos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto? Que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Yo lo puedo hacer. Y por eso hoy decimos, mira, hermano, qué bendición, estuve allí en la iglesia
donde están los judíos creyentes. Ay, pues no, eso es religiosidad, no, eso es secta. Eso. A veces he oído gente que, Padre, perdónalo, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Tienen a Cristo. Yo no sé. Pero cállate la boca, lo que Dios haga con Israel. Por eso yo bendigo a Israel. Por eso lo bendigo y doy palabra y te doy gracia. Y cuando están pasando tribulación, Señor, ¿por qué? Porque nosotros somos un reflejo de ellos. De ambos pueblos Dios hizo uno. De ambos pueblos Dios hizo uno. Y así como están siendo pasados ellos por donde están pasando, nosotros también. Porque estamos en el mismo árbol. Estamos en el mismo olivo. Entonces estamos pasando lo mismo. Entonces, si ellos vencen, nosotros vencemos también. En la fe estamos aprendiendo, estamos conociendo. Y toda rodilla se va a doblar. Hermano, toda rodilla. Yo estoy como Simeón. Alárgame los años, pero yo quiero ver eso. Alárgame los años. Ya en poco tiempo tendré 80, Señor, alárgame los años. Yo cuando digo eso me siento emocionada. ¿Verdad? Qué bueno que ya dentro de unos años tendré 80. Imagínate qué emoción, qué bendición esa. Y que yo pueda ver eso. Es lo que le pido al Señor. Yo quiero ver eso. No permita que mis ojos se cierren antes, Señor. Voy a seguir decir, bueno, Señor, despide a tu sierva en paz. Despide a tu sierva en paz. Visión cumplida. Visión cumplida. Así que el Señor está levantando este tabernáculo de David, donde judíos y gentiles, como uno solo, adorarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que era la única fiesta que celebraban los judíos que permitían a los gentiles estar ahí también. Y pusieran su sukkot, tu tienda de esa de ramas y todo, lo permitían. ¿Por qué? Porque representa la fiesta de los gentiles, los judíos y los gentiles. Aunque ellos, punto que no entiendan a cabalidad así todo, pero como se les permitía hacerlo, ellos lo permitían. Entonces, hoy que nosotros que hemos llegado a este, hay muchos versículos más que hablan sobre esto, hermano, muchos versículos. Y vamos a darle gracias al Señor de que podamos nosotros entender esto, y mucho pueblo de Dios también que puede entender esto, para que no seamos nosotros un obstáculo, al contrario, que nosotros oremos, Señor, gracias. Gracias porque tú estás adelantando rápidamente. Dice que el Señor va a adelantar el que siembra al que ara. O sea que vas a estar tú sembrando y el otro va a estar recogiendo fruto. Se va a juntar el que siembra y el que recoge el fruto. Y así está pasando. Y así va a pasar. Ahora, el que no quiera, Dios no obliga a nadie. El que quiera permanecer en un círculo religioso, bueno, Dios no va a obligar, Dios te va a animar, te va quizás poner en cierta estrechura para que tú busques la gracia de Dios y puedas descubrir que hay plenitud en ti, porque el Espíritu Santo te capacita para tener esa plenitud, porque nosotros por nosotros mismos no podemos tener ninguna plenitud, porque tenemos una mente muy estrecha. La mente de nosotros está muy acomodada a la tierra, a las situaciones, a la pandemia, y que era esto, y las líneas allá en grocery, porque todo el mundo está comprando pan y papel, pensando que yo no sé, que la pandemia es de diarrea, no sé, yo no sé cómo, qué están pensando. Yo digo esto, hermano, porque es necesario que abramos nuestros ojos. Estamos viviendo un tiempo que nos ha tocado vivir, pero para que no nos arrastre el tiempo. Recuerda que la cola del dragón arrastró 3/4 partes de las estrellas del cielo. Cuando habla de 3/4 partes de las estrellas del cielo, está hablando de hijos de Dios. Y es fácil. La cola del dragón está hablando del espíritu de mentira. La cola del dragón representa el espíritu de mentira. Que no nos arrastre el espíritu de mentira. Que seamos cabales, que hay cosas necesarias que tenemos que hacer, lo sabemos. Pero que esta cosa no nos se adueñe de nosotros. Al contrario, es buen tiempo para orar. Y es buen tiempo de bendecir a la familia y bendecir. Los judíos todos los días todos los sábados, del viernes, que es cuando ellos se reúnen en Shabbat, ellos oran, bendicen, dan profecía a sus hijos, bendicen, hablan se reúnen todos y para ellos es importante esto por tradición. Pero nosotros no lo tenemos por tradición, pero nosotros lo podemos hacer por el Espíritu de Dios y bendecir los que estamos aquí, que tenemos nietos.
porque ya los hijos están grandes, también los bendecimos. No hay días que, verdad, que nosotros bendecimos todos los días a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a los hermanos de la iglesia, día por día, porque tenemos que hacer eso. Es un sentir. ¿Por qué? Porque es necesario. Nuestra familia de Cuba, nuestra familia que está regada por donde quiera, siempre la bendecimos y las bendiciones llegan. Las bendiciones llegan. Tenemos un potencial muy grande en nosotros, que no lo desperdiciemos por caer en algo así. Si no, sabemos que todo esto está escrito y todo esto se tiene que cumplir. Acuérdate que estás plantado en un olivo perfecto. Y Jesús lo dijo, sin el árbol verde. El olivo siempre se le dice el árbol verde, porque siempre está verde. Si quieres verlo, ve en mi patio. Siempre está verde, haya frío, haya calor, haya lluvia, haya viento, siempre está verde. Ni siquiera se le cae una hojita seca. Siempre está verde. Él es el olivo verde y en Él estamos sembrados. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en este día que nos ha tocado este tiempo. Nos ha tocado a nosotros. Mucho pueblo tuyo anheló pasar este tiempo, pero no lo alcanzaron. No hubo tiempo. Los años pasaron, pero nos ha tocado a nosotros, Señor. Y por eso, Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Y en esta gracia, Señor, yo pongo esta palabra de bendición sobre Israel. Porque usaste ese pueblo. Porque quisiste, Señor, separar un pueblo. Usando un hombre fiel que fue Abraham. Un hombre que dejó todo, Señor, por ti. Y vino a ser un ejemplo tremendo, Padre. Y siempre tú los mencionas como el padre de la fe. Y nos dices a nosotros, un verdadero hijo. Él un verdadero hijo. Y padre de la fe vino a ser también para nosotros. Por esta razón, Señor, nosotros bendecimos a Israel en este día. Que tu bendición sea sobre esa nación. Sobre todos aquellos, Señor, que fueron desgajados y no pudieron entrar en el tiempo que nosotros pudimos entrar. Pero para ti no es tarde, Señor. Llega un momento en que ellos entran también. Y llega el momento, Señor, en que ellos van a ver, van a sentir hasta celo de decir, ¿cómo es posible que nosotros no pudimos y no entendimos? Y es que tú les quitas la ceguera, Señor. Quítales la ceguera, Padre. Ayúdanos a alcanzar nosotros la meta, Señor. En que podamos nosotros ser parte de esa gloria, Señor. Que esa gloria tremenda que tú tienes preparado para este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor. Declaramos tu señorío sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Hambre y sed de justicia, hambre de tu palabra, Señor. Hambre de conocer todas las cosas que tú tenías preparadas de antemano, Señor. Así como la gente hoy está con hambre, Señor, buscando por todos lados de cómo sobresalir de la situación o cómo salir de la situación. Amén. Que así tengan hambre para buscarte a ti, Señor. Y lo dice, Señor, la Escritura, que irán de mar a mar porque tienen hambre, pero tienen hambre y sed de justicia. Amén. Que así se cumpla y nuestros ojos puedan ver eso también, Señor. Apura tus pasos, Padre, porque el tiempo, yo sé que el tiempo es breve. Ya no hay tiempo que perder, Señor. Gracias por todo ese pueblo que ha entrado. Y esa pared, Señor, que estaba intermedia, Padre, entre el velo y nosotros, Señor. Entre el velo, Señor, que aún seguía puesta. Ya se está desapareciendo, Señor. Y hoy están entrando en un gozo tremendo, Señor. Sabiendo de que tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para poder celebrar juntos estos tabernáculos, estas fiestas de tabernáculo gloriosos, Señor, donde judíos y gentiles adorarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso te damos gracias y te bendecimos en este día, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.